estar acá. Buenas noches a Pame. Eh, Como ella les estaba contando, bueno, veo algunos nombres conocidos. La semana pasada vimos una parte introductoria sobre alimentación saludable y hoy vamos a continuar ya enfocándonos un poco más en el tema de la persona que practica deporte. Entonces, voy a compartir por acá. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer un repaso fugaz porque por supuesto que esto ya lo conocen bastante bien. Eh, Desde el punto de vista nutricional, ¿cuál es el perfil de la persona deportista? ¿Cuáles son los detalles que más nos interesa tomar en cuenta? ¿Qué lo hace diferente al resto del público? Entonces, una persona deportista desde el punto de vista de la intervención nutricional realmente es muy distinta a lo que estamos acostumbrados y en general a lo que nos forma la academia. Entonces, pues es un tema o una población que para su abordaje pues ya se requiere cierto grado de especialidad. Lo más usual es que nos encontremos que la persona deportista es una persona sana, ¿verdad? Es decir, que no tiene ningún padecimiento o antecedente clínico personal. Eso más que todo, pues en población deportista joven. Hoy en día, pues ya hemos visto que también se ha abierto mucho el espacio de competición en personas mayores, que hace unos años atrás pues no era tan popular y últimamente la tendencia ha ido creciendo, afortunadamente. En este tipo de población sí ya es más probable pues llegar a encontrar algún tipo de patología a pesar de que sean deportistas. Entonces, algunas de, de las cositas que vamos a ver hoy se nos pueden llegar a cruzar con las que vamos a ver de hoy en 8. Pero por lo general lo vamos a manejar como una persona que está sana. Y la principal característica que tiene es que tiene un volumen de entrenamiento muy elevado, anormalmente elevado en comparación con la población general. Y entonces esto conlleva a que tiene un alto gasto energético, es decir, su requerimiento de calorías es muchísimo más alto de lo que podemos tener en población promedio. Además, en el área deportiva, más que tener un objetivo enfocado en salud o en control de alguna patología o tener meta em, clínica, más bien tenemos un objetivo en cuanto al rendimiento deportivo. Es decir, la parte de la salud la damos por sentada prácticamente y nos vamos de una vez directo a buscar que esa alimentación nos mejore el rendimiento deportivo. Y además, la persona deportista, pues además del gasto energético, tiene elevados los requerimientos tanto de macro como de micronutrientes. Entonces, pues son detalles importantísimos a tomar en cuenta y que usualmente no pensamos en ello y tendemos a confundir sus necesidades nutricionales con las necesidades de una persona como ellos, pero tal vez de su misma edad, su misma contextura, pero sin tener en cuenta que pues el gasto está anormalmente elevado. Entonces, ¿cuál es el objetivo de peso en esta persona? Ya ahí empezamos con las primeras preguntas sin respuesta. ¿Cuál es el objetivo de su porcentaje de grasa? ¿Y cuál es el objetivo de su masa muscular? Bueno, pues como todo en el área de la salud, la respuesta va a ser depende. Entonces, ¿de qué depende? Bueno, depende de ese estado clínico que presenta la persona, depende de cuál es el deporte que practica. Si es un deporte colectivo, bueno, ¿qué posición juega? Depende de cuál es el objetivo también, porque muchas veces tenemos un atleta que decimos, bueno, quiero que mejore velocidad o tenemos un deporte donde más bien se compite por categoría de peso. Entonces ahí decimos, bueno, necesitamos un objetivo de tanto peso y de repente no importa tanto la composición o
Algunos otros más bien decimos, no, necesito llevarle el porcentaje de grasa a tanto. O a veces decimos, no, necesito que suba tantos kilos de masa muscular. Entonces, eh, ese objetivo en el área del rendimiento deportivo siempre tiene que ir enfocado como de forma interdisciplinaria, ¿verdad? Por lo general debería de ser algo que se discute entre el atleta, el entrenador o el preparador o preparadora física y la nutricionista. Y no nada más tomar medidas y decir, ah, bueno, sí, necesitamos que baje grasa, o sí, no, su grasa está bien, que enfoquémonos en altura, en, sí, de salto, lo que sea. Entonces, em, acá es muy, muy importante el tema del trabajo interdisciplinario, que es algo que en nuestro país todavía está muy, muy caminando despacio, pero debería de ser así. Y antes que cualquier cosa, antes de hablar de cualquier recomendación o cualquier indicación dietética en la persona deportista, eh, de acuerdo con la experiencia que he tenido hasta el momento con atletas, eh, tanto competitivos como aficionados, es que esta persona lo primero que necesita es un proceso de educación nutricional. Es decir, no se trata nada más de llegar y decirle, tome, aquí está su plan de alimentación, vaya, hágalo y listo. Porque, eh, pues obviamente esta persona va a quedar, en general pasa con toda la población, pero especialmente con ellos, va a quedar confundida, no le va a encontrar sentido hacer ese plan de alimentación, va a decir, ¿para qué esto? Nadie me dijo por qué tengo que hacerlo. eh, Nadie me garantiza que voy a lograr mis resultados, no, no sé nada. Entonces, es bajo ese contexto, es poco probable que la persona se apegue al plan. Y por el contrario, cuando uno eh, se toma el espacio y conversa con la persona y le explica, bueno, es que esta cantidad de proteína la necesitamos para poder hacer hipertrofia. Es que esta cantidad de carbohidratos es la recomendada para hacer pretemporada. Es que si come esta cantidad de grasa antes de competir, le va a pasar tal y tal cosa. Entonces, en el momento en que ya les educamos y les explicamos el por qué estamos haciendo el plan de alimentación como lo estamos haciendo, ya nos aumenta las probabilidades de que esta persona se logre adherir al, al proceso. Y además, otro detalle importantísimo, si nuestro atleta no acostumbra a prepararse sus propios alimentos, sino que se los prepara alguien más, que también pasa, sobre todo en juveniles, eh, hay que educar también a la persona que le prepara la alimentación, no nada más al atleta. Entonces, pues de nada van a servir todos los esfuerzos revisando literatura, revisando recomendaciones de dosis de nutrientes, haciendo el cálculo de alimentación perfecto, si la persona no lo sigue. Entonces, el principal objetivo, lo primero es la educación y que la persona se apegue al plan. En deportes individuales, de repente es menos complicado porque ya, pues ya se está acostumbrado a trabajar de forma más personalizada. Sin embargo, donde se complica un poco la historia es con los deportes colectivos, porque ahí es donde hay que empezar a hacer planes de alimentación estilo en línea, en masa, y entonces ahí es donde es muy, muy importante la intervención educativa, que sea estratégica y no nada más llegar y sentar al equipo y decirles, tomen, este es su plan de alimentación. Ahora sí, bueno, ya la vez pasada hablamos de cómo eran los grupos de alimentos, entonces hoy vamos directo al grano. Em, Acá tenemos una guía, les digo una guía porque realmente esto puede cambiar un poco dependiendo del autor que consultemos. Sin embargo, pues entre uno y otro, la verdad es que la diferencia no es muchísima tampoco. Y esta guía nos sirve para empezar, pero realmente cada cuerpo es distinto y solo con el paso del tiempo, el monitoreo, la toma constante de mediciones, nos vamos a llegar a dar cuenta cuál es la necesidad real de cada atleta. Pero estas tablas son las que nos ayudan a guiarnos al inicio. Entonces,
Esta es una guía de recomendación de dosis de carbohidratos. Vemos que está clasificada de acuerdo con el nivel de actividad de la persona. ¿Por qué con el nivel de actividad de la persona? Precisamente porque la vez pasada, como les decía, el carbohidrato es nuestra principal fuente de energía. Recordemos que una vez que nosotros absorbemos los carbohidratos, una parte se reserva en forma de glucógeno a nivel de hígado y a nivel de tejido musculoesquelético. Entonces, si ustedes recuerdan, la primera fuente de energía de nuestro músculo era la fosfocreatina. Luego se empezó a utilizar la glucosa disponible y después de eso se empieza a hidrolizar el glucógeno y se empieza a aprovechar esa glucosa proveniente del glucógeno. Entonces va a ser una de las fuentes energéticas más inmediatas que tiene nuestro atleta disponible y especialmente en los deportes de resistencia. Entonces, por supuesto que conforme aumente el volumen de entrenamiento, pues la dosis recomendada también va a aumentar. Vemos que si tenemos una persona que acostumbra a entrenar más o menos 1 hora al día, la recomendación es de 5 a 6 gramos de carbohidratos por kilo de peso. Eso es otro detalle muy importante. Normalmente acostumbramos a hacer los cálculos de atrás para adelante con los requerimientos, es decir, calculamos primero un requerimiento calórico y a partir de ahí repartimos esas calorías entre nutrientes. Cuando tenemos una persona deportista, no, es al revés. Primero calculamos dosis de nutrientes y al final ajustamos las calorías. Entonces, tenemos que si entrena 1 hora al día, la recomendación es de 5 a 6 gramos de carbohidratos por kilo de peso. Si entrena entre 1 y 2 horas al día, pues ya sube de 6 a 7 y ahí sucesivamente. Vemos que, por ejemplo, cuando tenemos un maratonista o un triatlonista, si está próximo a hacer una competencia, se recomienda hacer una precarga de carbohidratos unos días antes y esos días antes esa necesidad puede llegar a ser de hasta 10 gramos por kilo de peso. Incluso en el último Congreso de Nutrición Deportiva en el que estuve, uno de los expositores hablaba de que, por ejemplo, para atletas que iban a participar en una competición como el Tour de Francia, em, algunos habían llegado hasta 12 gramos por kilo de peso. Entonces, es una carga bastante, bastante alta. Y como para ilustrar un poquito, acá tenemos un ejemplo. Un poquito, no tanto Tour de Francia, un poquito más cercano a nosotros. Entonces, pues vamos a suponer que acá tenemos un futbolista costarricense y que su masa corporal es de 65 kilos. Es decir, está livianito, ¿verdad? No pesa mucho. Y este futbolista entrena de 2 a 4 horas al día, que debería de ser más, pero realmente acá los futbolistas no hacen el esquema de entrenamiento de fuerza como deberían. Entonces, hagámosle de 2 a 4 horas al día. Entonces, si hacemos la multiplicación, ¿verdad? Por 65 kilos y con el requerimiento de 7 a 8 gramos de carbohidrato por kilo por día, vamos a tener un total de 455 gramos de carbohidrato. Tenemos que traducir luego eso a alimentos, ¿verdad? Entonces, estamos viendo, bueno, si recuerdan, cada gramo de carbohidratos equivale a 4 calorías. Entonces, estos 455 gramos de carbohidratos equivalen a 1820 calorías. Es decir, este futbolista tan solo de los carbohidratos necesita consumir 1820 calorías. Y a eso todavía tenemos que agregarle la proteína y la grasa para que vayan haciendo cuentas. Entonces, ¿a qué equivalen esos 455 gramos de carbohidratos? Realmente los podemos distribuir como queramos, pero acá les traigo este ejemplo de menú. Entonces, eso equivale a consumir 2 tazas de pasta 3 veces al día, más 4 tazas de frutas, más 3 vasos de leche,
más 1,5 tazas de avena. Eso nada más el carbohidrato. Y estamos hablando de que es un atleta que tiene una masa corporal bastante cercana al promedio, ¿verdad? Entonces, vayamos haciendo cálculos, por ejemplo, cuando tenemos atletas de categorías de peso que pesan mucho más que esto y así se vuelve bastante amplio. ¿Qué pasa con las proteínas? Bueno, nuevamente, estos valores se los pueden encontrar distintos dependiendo del autor que consulten. Incluso hay autores que hacen distinción entre hombres y mujeres. Realmente esos los he visto como un poquillo más, más viejillos. Las guías más recientes que he encontrado por acá ya no hacen esa distinción, pero bueno, depende de lo que encuentren en la literatura. Y la proteína, más bien la vamos a prescribir dependiendo de el tipo de deporte, o es decir, dependiendo del tipo de entrenamiento que hagan. Entonces, cuando tenemos un atleta de deporte de resistencia, como mencionábamos ahora, un maratonista, por ejemplo, tenemos que la recomendación diaria es de 1,2 a 1,4, perdón, gramos de proteína por kilo de peso. Ya esto está muy por encima de la población promedio. Las guías de la Organización Mundial de la Salud nos dicen que para la población promedio se recomiendan de 0,8 a 1 gramo de proteínas por kilo de peso. Entonces vemos que a pesar de que el fuerte de este atleta no es la fuerza, valga la redundancia, ya es una dieta hiperproteica. Cuando ya tenemos un atleta que practica fuerza y las guías también han introducido el HIIT o el ejercicio de alta intensidad dentro de esta categoría, ya sube un poco más, de un 1,2 a 1,7 gramos por kilo. Si tenemos un atleta que se vive sometiendo a intensidades máximas, em, se habla entonces de llegar a 2 gramos por kilo. Y nuevamente, esto también ha variado un poco. Algunos autores incluso hablan de un techo de hasta 2,2 gramos. Se ha estudiado qué pasa si se prescribe más de esta dosis. Y justamente el tema de la discusión o el umbral que hay ahorita es que si nos pasamos de este valor, realmente no se va a obtener mayor beneficio que el que ya se tenía. Entonces no tiene sentido seguir aumentando y aumentando y aumentando la proteína si al final va a tocar con un techo fisiológico en el que va a tener un máximo de síntesis proteica y de ahí el sobreexceso se va a oxidar y se va a utilizar como energía. Entonces realmente no tiene sentido. Primero porque pues, la proteína es uno de los nutrientes más costosos económicamente hablando. Y además de eso, necesitamos también dar chance del aporte calórico que nos está dando el carbohidrato, ¿verdad? Entonces, ahorita la discusión es si ese techo es 2 o 2,2. Nuevamente, depende del cuál autor consultemos, les va a decir uno u otro. Sin embargo, lo que sí se ha visto es que definitivamente de 2,2 para arriba ya no hay aumento en la síntesis proteica endógena. Entonces, pues a partir de ahí ya no tiene sentido pues meter más proteína. Y donde sí tenemos casos circunstanciales, donde sí hay mayor aprovechamiento con un aumento, es cuando tenemos a la persona en un proceso de pérdida de peso o si está lesionada. Ahí sí, ya la historia cambia. Entonces, dependiendo nuevamente del historial de la persona y de cómo venía comiendo, de cuál es la meta de peso o de qué tipo de lesión tiene, este valor puede variar desde 1,5 hasta 2,5. Y eso es si estamos hablando de lesión deportiva. Si hablamos, por ejemplo, de un accidente en el que sucedió, por ejemplo, algún tipo de quemadura, las quemaduras tienen requerimientos todavía mucho mayores, incluso quemaduras de hasta grado 4. Se ha visto que el paciente puede llegar a tolerar hasta 4 gramos por kilo y sigue haciendo síntesis proteica. Entonces, em, nuevamente va a depender de cada caso, pero sí es muy importante tener presente
que si tenemos a la persona en un proceso de pérdida de peso, hay que aumentar aún más la ingesta proteica. ¿Qué pasa si lo sometemos a déficit calórico sin subir la proteína? Pues lo más probable es que nos vaya a perder masa muscular en el proceso. Y justamente es lo que no queremos. Queremos que si va a bajar, que lo baje en grasa corporal. Entonces, por eso es que damos este exceso de proteína extra. Y si es por lesión, justamente este exceso de proteína lo que nos va a ayudar es en la reparación del tejido nuevo. Entonces, acá tenemos nuevamente nuestro ejemplo. Em, el requerimiento para el atleta de nuestro ejemplo va a ser entonces de 1.2 a 1.4 gramos por kilo de proteína, por kilo de peso. Y entonces hicimos el cálculo con 1.3, que es el centro. Nos está dando 84.5 gramos de proteína al día, que también cada gramo nos aporta 4 calorías y es un total de 338 calorías. No nos podemos olvidar de la cantidad de alimentos que ya le habíamos dado antes, ¿verdad? Entonces, esa cantidad de pasta que vimos anteriormente no me aporta solamente carbohidratos. Esa cantidad de pasta ya me está dando también 18 gramos de proteína, que hay que tomarlos en cuenta dentro de estos 84.5 que nos dio el resultado. Los 3 vasos de leche que ya le habíamos dado también me están aportando otros 24 gramos de proteína. Y la taza y media de avena me está aportando 3 gramos más. Entonces, si sumamos 18 más 24 más 3 gramos, al final necesitamos rellenar 42 gramos más de proteína, que eso es lo que vamos a completar con las carnes o los productos de origen animal. Para poder alcanzar esos 42 gramos de proteínas, entonces necesitaría consumir 180 gramos de carne. Y nuevamente, siguiendo las mismas recomendaciones que vimos la semana pasada, siempre buscar que sean cortes lo más bajos posibles en grasa, ojalá carnes blancas, el pollo sin la piel, evitar la parte blanca de las carnes rojas, que es la grasa, cuidar la forma en que se cocina y demás. Vemos que realmente la cantidad de carne no es exagerada para una persona de estas características y de este deporte también, ¿verdad? Entonces, aquí ya vamos medio introduciendo el tema de la suplementación. Ahorita está súper de moda, es un boom el tema de las proteínas. Ya vamos a ver que sí, que realmente sí pueden ayudar, pero como ustedes ven, no siempre es necesario. Incluso, pues estamos hablando de una persona, un hombre, 65 kilos, 180 gramos de carne perfectamente los puede consumir entre el almuerzo y la cena y me atrevería a apostar que va a querer más. Entonces, em, hay que valorar muy bien cada caso porque no siempre se va a llegar a ocupar. Y acá aprovecho de una vez para hablar de el tema que también siempre es polémico. Me encontré esta revisión así súper reciente del año pasado que nos enseña la comparativa de todas las distintas fuentes de proteínas que podemos encontrar disponibles en nuestros alimentos. Siempre entonces está la incógnita. Bueno, ¿qué pasa si elimino la proteína animal? ¿Puedo llegar a completar con proteína vegetal? ¿Existe ese debate todavía? Em, ¿Se puede, no se puede? ¿El rendimiento es el mismo, no es el mismo? ¿Cambia algo? ¿Tengo deficiencias? Bueno, en el gráfico de arriba podemos ver el total de aminoácidos esenciales por alimento. Es decir, son los aminoácidos que nuestro cuerpo no puede fabricar, que necesariamente tenemos que obtener de la dieta. Entonces, bueno, acá abajo vemos los distintos alimentos, ¿verdad? La barrita negra
es la composición de nuestro músculo, ¿sí? Del tejido músculo esquelético humano. Y las grises son las proteínas de origen animal y las blancas son las de origen vegetal. La línea punteada que vemos acá en cada grafiquito representa el requerimiento diario. Entonces, como podemos ver, acá lo que tenemos es el requerimiento diario de aminoácidos esenciales. Y como podemos ver, en todos los alimentos de origen animal se supera ese requerimiento. Entonces, por eso es que decimos que las proteínas de origen animal son proteínas completas o proteínas de alta calidad o de alto valor biológico, de cualquiera de esos términos se lo van a encontrar. Entonces, son alimentos que nos van a aportar una proteína con la suficiente calidad para poder mantener o sintetizar nuevo tejido muscular. En el segundo gráfico, lo que tenemos es el contenido de leucina, que es uno de los aminoácidos esenciales, de los que son clave en la síntesis proteica. Y el de abajo es el de lisina, que la lisina es fundamental porque ella es la que inicia todo a nivel ribosomal. Y por último tenemos la metionina. Estos tres son como los tres aminoácidos más clave, por decirlo de alguna manera, en lo que nos interesa hoy. Y nuevamente, como podemos ver, todas las fuentes animales eh, alcanzan y sobrepasan incluso esa recomendación diaria. ¿Qué pasa con las proteínas vegetales? Bueno, vemos que algunas sí superan ese requerimiento diario, como podemos ver, la papa, el maíz, la arveja y la canola, más que todo. Eso es en recuento total de aminoácidos esenciales. Pero cuando ya nos vamos a ver perfil de aminoácidos, la historia cambia un poco. Veamos, por ejemplo, la leucina. Entonces, vemos que la papa igual sí supera el umbral y el maíz es el que más lo supera. Em, pero si nos vamos a ver la lisina, más bien el maíz queda súper deficiente. Y si vemos la metionina, alcanza apenas. Entonces, esto se nos va a repetir prácticamente con todas las proteínas de origen vegetal. Eh, la gran mayoría no alcanza ese umbral, el recuento total de aminoácidos, y las que sí lo alcanzan, cuando hacemos el desglose por tipo de aminoácido, son muy ricas en X tipo, pero deficientes en otro. Entonces, justamente ese es el dilema, la discusión que se tiene con las proteínas vegetales. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, hace un tiempo se decía, empiece a mezclar cereal con leguminosa y eso le va a ayudar a aumentar la calidad de ambas proteínas. Sin embargo, en términos prácticos, eso es bastante complicado. ¿Por qué? Porque la cantidad de lisina, como podemos ver, no es la misma en los frijoles que en la soya, que en la arveja. Entonces, prácticamente habría que vivir haciendo cálculo de forma individual, alimento por alimento, para poder asegurarnos que se alcanza el perfil completo de aminoácidos. Por otro lado, recordemos que estos alimentos, que son fuente de proteína vegetal, también tienen otros nutrientes que también hay que tomar en cuenta. Y además, provocan que la digestibilidad de esta proteína baje. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, el maíz que viene acompañado del carbohidrato y de la fibra que está en la cascarita, estos otros dos nutrientes van a hacer que el intestino no aproveche al máximo la poquita proteína que trae. Entonces, hacer mezclas de repente tampoco era del todo viable. Ahora, ¿qué nos dice esta revisión? ¿Qué recomienda en caso de que se quieran usar proteínas vegetales? Bueno, lo primero que recomienda es la extracción, es decir, tomar el alimento y extraerle y aislarle la proteína, que por supuesto eso no lo podemos hacer en casa, pero ya existen productos que son la extracción.
de la proteína vegetal. Por otro lado, otra recomendación que nos hace es fortificar con el aminoácido que nos hace falta. Bueno, vemos, por ejemplo, que el maíz es rico en metionina, es rico en leucina y supera el umbral de aminoácidos. Bueno, ¿qué me está faltando con el maíz? La lisina. Entonces, si yo voy a cumplir o cubrir una buena parte de mi proteína con maíz, ya sé que tengo que terminar de completar con un suplemento de lisina, por ejemplo. Eso sigue siendo todavía bastante complicado y caro también. La opción de mezclar sigue existiendo. Sin embargo, como les decía, no es la más viable de repente por el tema de que hay que hacer cálculos de forma individual, casi que hacer un cálculo de aminoácidos para cada mezcla de cereal con leguminosa que yo quiera hacer. Y la otra opción es aumentar la ingesta total. Este es un detalle muy importante. Como les decía, eh, las proteínas vegetales vienen acompañadas de otros nutrientes que pueden hacer que su biodisponibilidad baje. Entonces, de repente, comerme 20 gramos de proteína vegetal no las voy a absorber de la misma manera que si me lo hubiera comido esos 20 gramos de una proteína de origen animal. Entonces, la recomendación es aumentar la ingesta, es decir, los requerimientos que vimos anteriormente o la recomendación, estas de acá, estarían aumentadas con respecto a esto que vemos aquí. Sin embargo, ¿en cuánto tengo que aumentarlo? Pues eso todavía, hasta donde yo he revisado, no existe. Eh, no hay guías específicas que nos digan, bueno, si es proteína de soya, hay que aumentar en tanto. Si es proteína de garbanzo, aumenta en tanto. Realmente, pues yo me imagino que alguien está trabajando en eso, pero guías como tales que nos digan, todavía yo no he visto. Aquí, al final y al cabo, em, ¿cuál es la mejor opción? Bueno, hoy en día, al menos a la realidad de nuestro país, ya podemos contar con alternativas o suplementos que cumplen con esta de acá, que sería extraer la proteína del alimento e incluso podemos encontrar mezclas. Entonces nos venden nuevamente como las proteínas en polvo animales, pero de origen vegetal, que ya nos dan la mezcla. Entonces nos dice, esto trae proteína de garbanzo con proteína de maíz y nos da de una vez en su etiqueta nutricional todo el perfil de aminoácidos que trae. Entonces, estas alternativas son las que pueden resultar una opción bastante viable para quienes anden buscando reducir el consumo de proteínas de origen animal. Sin embargo, por un tema de micronutrientes, siempre se va a recomendar consumir al menos una pequeña parte. Si no queremos consumir carnes, por lo menos lograr lo que son lácteos y huevos, porque además de proteína, pues son alimentos que nos aportan calcio, que nos aportan hierro, magnesio, fósforo y un montón de micronutrientes que están, pero están muy escasos en los productos de origen vegetal. Entonces, al final y al cabo, como les decía la semana pasada, todo es cuestión de hacer un balance. Entonces, a la hora de yo decidir querer sustituir parte o toda mi proteína por fuentes vegetales, tengo que tomar en cuenta este detalle. La densidad cambia muchísimo. Entonces, aquí tengo un ejemplo de cuánto sería consumir 20 gramos de proteína en estos distintos alimentos. Entonces, vean que si yo me quiero comer estos 20 gramos de proteína en carne o producto de origen animal, el tamaño de porción serían 70 gramos. Pero si yo me quiero comer esos 20 gramos de proteína en frijol de soya, ya la porción sube a 90 gramos. Si me los quiero comer en arvejas, sube a 240 gramos. En garbanzos serían 260. Si los quiero consumir en arroz integral, son 650 gramos. Y si los quiero consumir en papa, que según vimos aquí en el gráfico, la papa pareciera ser que es la proteína ganadora,
de todas las proteínas de origen vegetal, vean que tendría que comerme 1 kilo de papas para poder obtener 20 gramos de proteína. Y si recuerdan el ejemplo de nuestro atleta, necesitaba 80 y pico de gramos al día. Entonces, ahí es donde tenemos que tener en cuenta todos estos detalles. Uno dice, bueno, sí, está bien, hay proteína de origen vegetal, pero mientras siga formando parte del alimento, tenemos que tomar en cuenta todos los demás nutrientes que acompañan ese alimento. Entonces, eso es lo que a veces complica las cosas. Acá me encontré este grafiquito también importante de tomar en cuenta, directo del sitio me parece que era la escuela, aquí está, sí, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Entonces ellos lo que nos están dando es el tema ambiente, ¿verdad? Que siempre es uno de los temas de discusión con la proteína. Nos da el nivel de emisiones de gases de invernadero, ¿sí? Y el costo, o sea, el costo económico de consumir ese alimento. Entonces vemos que efectivamente, pues las proteínas de origen vegetal son las que van a tener un menor impacto ambiental y por lo general también un menor costo. Y después de eso, bueno, acá tenemos el pescado y el huevo. Si ya nos vamos un poquito más arriba, bueno, por lo que son las carnes blancas, el cerdo y los lácteos ya van a tener un poquito más de impacto ambiental. El costo va a estar ligeramente aumentado. Sin embargo, realmente vemos que la diferencia no es tantísima con respecto a comparar con carnes rojas. Entonces vemos pues que efectivamente las carnes rojas son las que sí tienen un impacto ambiental bastante grande. Y bueno, hoy en día todo está muy caro, pero en las carnes rojas con muchísima más razón son las que mayor costo económico representan. Entonces, otra vez, además del balance nutricional, todo es cuestión de llegar a un tema de balance ambiental. Entonces, ahí nada más les dejo el dato. ¿Qué pasa con la hidratación? Bueno, eh, el requerimiento de líquidos, al igual que el requerimiento de todo lo demás, en los atletas está aumentado. Realmente su requerimiento basal es el mismo, el de todos nosotros, que sigue siendo 2 litros de líquido al día para mujeres, 2,5 para los hombres, más o menos igual dependiendo del autor. Y acá lo que tenemos que agregar extra es em, la reposición por sudoración, es decir, tomar en cuenta cuánto líquido está perdiendo por sudoración producto de su entrenamiento y reponer. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues como vemos acá, lo ideal es medirle la tasa de sudoración a este atleta y crearle su propio protocolo de hidratación. Por supuesto que en cuanto a alimentación, al igual que el entrenamiento, lo ideal siempre es que todo sea completamente personalizado, ¿verdad? Ajustado a la necesidad de cada quien. Sabemos que no siempre tenemos las condiciones adecuadas para poder medir una tasa de sudoración. Entonces, cuando definitivamente no se puede, lo que yo siempre les recomiendo es que se monitoreen por lo menos el peso, ¿verdad? Que se vivan monitoreando peso antes y después de entrenar. Obviamente después de entrenar, ya después de bañados, secos, con ropa seca. Y con eso por lo menos tenemos una idea del cambio que está teniendo por líquidos corporales producto de una sesión de entrenamiento. Entonces ya con eso podemos tener una idea de pues cuánto es el líquido que hay que reponer. ¿Qué pasa con los electrolitos? Bueno, eso nuevamente es otro tema de debate. Por lo general se habla de que cuando las sesiones de entrenamiento son de 1 hora o menos, pues con los electrolitos que traen los alimentos de forma natural debería de ser suficiente, a menos de que sometamos a ese atleta a una competencia allá en Punta Arenas o en Guanacaste y no esté acostumbrado, pues ahí sí ya la cosa cambia. Pero por lo general, si es de 1 hora o menos, debería de ser suficiente con los electrolitos propios de la alimentación.
Cuando ya el entrenamiento o la competencia se exceden, entonces ahí es donde sí se habla. En general, como les digo, cada quien debería tener su propio protocolo, pero en general, ir sustituyendo eh, electrolitos por hora. De acuerdo, el volumen va a ir dirigido de acuerdo a la cantidad de líquido que pierde la persona por hora. Y entonces, eso lo ajustamos. Hora uno, protocolo de hidratación, hora 2 y al final. ¿Con azúcar o sin azúcar? Ese es otro tema también. Si tenemos un atleta al que ya pues su porcentaje de grasa es adecuado, que no le andamos buscando pérdida de peso, que le andamos buscando mantener o incluso de repente hasta aumentar, pues podemos usar cualquiera de las bebidas hidratantes que existen en el mercado y azucaradas, no pasa nada. Mientras o siempre y cuando tomemos en cuenta las calorías de ese azúcar, ¿verdad? Dentro del plan del día. Si tenemos un atleta que más bien le andamos buscando la pérdida de grasa corporal y no es competencia, entonces ahí sí es mejor buscar opción de electrolitos que no tengan azúcar y darle su dosis de carbohidratos de otras fuentes que generen más saciedad. Porque si andamos buscando la pérdida de grasa corporal, pues probablemente lo vamos a tener o la vamos a tener con una restricción calórica, ¿verdad? Entonces, nuevamente, eso también va a depender de cada caso. ¿Cuál bebida hidratante utilizar? Pues realmente todas las que hay ahorita en el mercado se ajustan a los rangos recomendados de cada electrolito. Entonces ahí pues queda a gusto de cada quien y también al alcance de cada quien. Pues sabemos que las bebidas que vienen ya embotelladas, listas, son más caras, ¿verdad? Las que vienen en polvo de repente nos permiten economizar un poquito más. Hay presentaciones efervescentes, me imagino que las conocerán también, también son una opción. Entonces, todos esos detalles siempre hay que valorarlos junto con el atleta. Eh, Aquí está. ¿Qué pasa con los suplementos? Y aquí vamos a retomar la pregunta de la semana pasada. Entonces, em, acá tenemos que tomar en cuenta varios detalles antes de hablar de suplementos de lleno. En un atleta o en una persona no atleta, en cualquier persona, siempre, siempre, siempre la prioridad va a ser los alimentos. Es decir, la idea es que siempre llegue a cubrir su necesidad diaria con alimentos. Eso es así lo que debería de suceder siempre. Sin embargo, hay veces donde la cantidad de comida es es tan grande que no hay manera de poder completar todo a punta de alimentación. Entonces ahí es donde ya el suplemento viene a ser una opción. Sin embargo, como les digo, lo ideal, prioridad siempre es cubrir con alimentos. Entonces, cada vez que nos pregunten por un suplemento, lo primero que hay que hacer es valorar cada caso a ver si de verdad es necesario, porque no siempre hace falta y además son muy caros también. Em, por supuesto que siempre se debe de elegir de acuerdo con la condición clínica de cada deportista, eso no se puede dejar de lado, y también de acuerdo con el objetivo, porque pues hay suplementos que lo que nos ayudan es a subir de peso y de repente yo lo que quiero es bajar de categoría de peso para competir en, no sé, en boxeo o alguno de estos otros deportes. Entonces, pues eso es un suplemento que puede que sea efectivo, pero no para lo que yo quiero. Y detalle importantísimo, revisar los estándares de calidad. Hoy en día ha habido un boom increíble. La industria ha hecho y qué no ha hecho. Y hay de todo tipo de calidad de productos. Entonces, antes de consumir cualquier suplemento, siempre hay que revisar de dónde viene ese producto, si su procedencia es fiable
Y lo ideal es que ese producto haya sido testeado, es decir, que le hayan hecho pruebas de laboratorio que a mí me aseguren que los ingredientes que declara la etiqueta son reales y que no venga contaminado. Eso es importantísimo, más en atletas que compiten, ¿verdad? Entonces, em, antes de consumir cualquier cosa, es lo primero que hay que advertirle al atleta que no vaya a comprar el primer suplemento que le ofrezcan solo porque le prometen el cielo y la tierra, que hay que ser siempre muy crítico, revisar muy bien la etiqueta, ir a revisar la marca, el proveedor, de dónde viene, qué tipo de cosas fabrican y si tiene sello de calidad, mejor, porque con ese sello de calidad ya podemos tener la tranquilidad de que ese producto no viene contaminado, es decir, que no sufrió contaminación cruzada con sustancias prohibidas. Entonces acá les dejo. Si me deja pasar la diapositiva de esto, ahí está. Este es un sitio web, hay varios, pero este es uno que em, se dedica a certificar marcas. Entonces yo me puedo meter en el sitio de ellos, vean que aquí trae un buscador, entonces yo ahí le pongo, bueno, tiene ahí, no sé, la proteína MP de GNC y ellos ahí le tiran o yo les puedo poner, dígame cuáles son las proteínas que ustedes tienen certificadas. Y entonces ahí nos tira la lista. Bueno, la de esta marca, esta marca, esta marca, esta marca. Y por lo general, los productos que tienen el certificado traen al frente este sello que vemos acá, que se llama así, Informed Choice. Entonces, con ellos podemos tener esa tranquilidad de que es un producto real, que los ingredientes que nos están diciendo sí son, y más importante todavía, que no traje contaminación con sustancias prohibidas, porque sí ha pasado tristemente que tenemos atletas que han entrenado honestamente y precisamente por no revisar, empieza a consumir un suplemento que venía contaminado y resultó con doping positivo para alguna sustancia. Y pues obviamente que no fue a propósito, pero aún así eso, una vez que les hacen la prueba de doping y sale positiva, no es como que vaya a ser motivo de discusión. Entonces, pues de ahí no vale la pena echarse a perder una carrera deportiva así, por supuesto. Y acá les traigo la lista según el Instituto Australiano del Deporte. Eh, pues nuevamente podemos revisar distintos institutos. Este instituto a mí me gusta mucho porque es muy, como muy pedagógico. Ellos nos clasifican los suplementos en categorías A, B, C y D, de acuerdo con el nivel de evidencia científica que tienen de respaldo. Entonces, los suplementos que están en categoría A, que son los que estamos viendo aquí, son los que tienen el respaldo científico bien fundamentado, que nos dice si este producto funciona para este objetivo y es seguro para el consumo en atletas. Los que están en categoría B nos dicen, bueno, son productos que han sido estudiados, pero su evidencia todavía no es concluyente. Retomando la pregunta que me hicieron la semana pasada, la carnitina en este momento aparece en categoría B, que es lo que les decía, ha sido muy estudiado, hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no, y pues en este momento no podemos concluir nada. Está la categoría C, que la categoría C nos dice, ese producto no sirve, no pierda su dinero. Y el categoría D nos dice, ese producto es peligroso. Hasta viene en color rojo y todo en la página web. Si quieren se meten y la revisan un poco. Está muy bonita. Entonces, pues obviamente acá lo que les tengo son los que el Instituto Australiano del Deporte nos dice que tienen categoría A. Entonces, tenemos las bebidas deportivas, que son las bebidas de electrolitos, ¿verdad? El Gatorade, el Powerade, pues todas estas que conocemos. Las barritas deportivas, que por lo general son barritas altas en energía e hiperproteicas. Nuevamente, estas barritas no son para todo mundo, son generalmente para atletas en quienes yo ando buscando aumentar de peso porque son muy densas, calóricamente hablando. Ahí entran en esta categoría A también los geles y los chicles deportivos.
Estos son productos que son fuente de carbohidrato absorbible, pero inmediato. Son prácticamente la glucosa ya, que son muy populares entre los ciclistas, entre los maratonistas, entre la gente que hace Ironman, todo este tipo de deportes, precisamente porque son un carbohidrato que me estoy comiendo y prácticamente ya en cuestión de menos de un minuto se absorbió, dependiendo del sistema digestivo de cada quien también, por supuesto. Entonces, son muy útiles para cuando tenemos una persona en media competición que ya chocó con pared. Luego están los electrolitos como tal, ¿verdad? Que pueden venir, como se los mencionaba acá, en forma de bebida o pues en otro tipo de presentación. Nos dicen, mientras sean electrolitos funciona. Obviamente hay que hacerlo en la disolución correcta para cada quien. Las proteínas famosas, si tienen suficiente evidencia, nos dicen sí ayudan para el aumento de la masa muscular, para la síntesis, y para la reparación de tejidos, etcétera, etcétera. Em, Luego tenemos los productos que son mezclas de macronutrientes, que en las tiendas que tenemos acá en Costa Rica se les conoce como ganadores de peso. Por lo general son un batido que en un litro o menos tienen 2000 calorías o más. Entonces, nuevamente son productos o para personas que ya tienen requerimientos altísimos, digamos de 5000 calorías para arriba, o para cuando andamos buscando una ganancia de peso. Luego tenemos la cafeína, ¿verdad? Con su efecto ergogénico, efectivamente está comprobado que funciona. Sin embargo, pues recordemos que la cafeína genera tolerancia, ¿verdad? Y pues estamos en un país súper cafetero, donde ya por cuestión cultural acostumbramos a tomar café todos los días. Entonces, podría ser que por ese efecto de tolerancia que ya tenemos no funcione como esperaríamos en una persona deportista. Luego tenemos bueno, estos de acá, la beta-alanina, el bicarbonato de sodio y el glicerol. Son tres tipos de suplemento, pero tienen la misma función, que son buffers, es decir, son reguladores del pH. Entonces, sabemos que cuando tenemos una persona que ha entrenado a muy alta intensidad o por un periodos largos de tiempo, sufre una acidosis metabólica transitoria, ¿verdad? También todavía hay discusión acerca de si esa acidosis es la causante de la fatiga o si la fatiga causa la acidosis. Ahí está el dilema de qué fue primero, si el huevo o la gallina. Pero sí se ha comprobado que al usar buffers se amortigua ese pH, entonces la fatiga se retrasa. Y estos tres sí tienen suficiente evidencia de que pueden ejercer ese efecto. Luego tenemos el jugo de remolacha, que no es como un suplemento como tal, ese es más casero. El jugo de remolacha pues es rico en nitratos y los nitratos tienden a ser vasodilatadores. Bueno, a participar en la vía de producción de óxido nítrico. El óxido nítrico realmente es el que es vasodilatador. Entonces, eso me ayuda a mejorar el flujo sanguíneo, ayuda a mejorar el aporte de oxígeno y por supuesto que el aporte de glucosa hacia la zona que se está ejercitando en ese momento. Y también tiene evidencia de que efectivamente ayuda a mejorar el rendimiento en el momento por vasodilatación. Además, tenemos la famosa, esta por la que preguntan todo el tiempo, la creatina. Efectivamente, la creatina tiene también suficiente evidencia que nos dice si esta también funciona. Me imagino que tal vez ahí por más de alguno de ustedes la ha probado. Esta nos ayuda muchísimo, tanto en el rendimiento en el momento de entrenar. Este es para entrenamiento de fuerza, eso sí, detalle muy importante. Entonces, ayuda muchísimo en el momento en que uno está entrenando y también ejerce un efecto durante la recuperación de la fatiga muscular. Entonces, hace que la fatiga tarde menos tiempo, es decir, que yo me recupere más rápido de esa sesión de entrenamiento en comparación a no tomarla. Entonces, puede ser beneficiosa, sobre todo cuando tenemos personas que tienen sesiones muy seguidas de entrenamiento de fuerza. Y nuevamente, es
para complementar durante el entrenamiento de fuerza. Si mi entrenamiento es de otro tipo, pues no va a valer tanto la pena invertir en creatina. Y pues eso sería. Si tienen alguna consulta, con muchísimo gusto. Muchas gracias por su atención. Muy bien, pasamos al periodo de consultas, todas las dudas, consultas que le quieran hacer a María Cristina, este es el momento. Pueden utilizar, recuerden la opción en el chat y también en la parte de reacciones pueden utilizar las opciones de levantar la mano. No hay consultas. Andan con frío también hoy. Todo quedó clarísimo. ¿Alguna experiencia que tengan con sus atletas por ahí que quieran compartir? Bueno, por mientras, por ahí si alguien se quiere aventurar con alguna pregunta, María Cristina, si nos quiere compartir, ¿cómo la podemos contactar? Sí, acá, bueno, acá en la pantalla estamos viendo pues todos mis datos de contacto. Entonces, ahí el que tenga gusto me puede escribir por WhatsApp, me puede mandar un correo y también me puede contactar por medio de las redes. Y cualquier duda, pues con muchísimo gusto ahí lo podemos conversar. Ya si no me encuentran en ninguno de esos, sí pueden preocuparse. Ok, bueno, les voy a pasar por acá. El primer enlace es un enlace para lo que serían los certificados y el segundo enlace para lo que sería la evaluación de la actividad como tal. Por acá tenemos una consulta. Mientras paso el enlace, un segundito. De José Mauricio. José Mauricio consulta el concepto de ectomorfo en la nutrición es aceptado y de ser así, ¿cómo se debe abordar la nutrición de una persona con estas características? Ay, eso es otro motivo de controversia. Em, Hay por ahí una corriente que dice que la estructura ósea de nuestro cuerpo, bueno, la estructura metabólica en general, la podemos clasificar en tres categorías. Entonces dicen que es ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. Entonces, el ectomorfo es la persona que usualmente vemos que es de contextura delgada, de esas personas que vemos que siempre comen y comen y comen y nunca suben de peso, que son los que todo el resto del mundo les dice, ay, qué dichoso que puede comer tanto, ¿verdad? Bueno, ni tan dichosos porque les cuesta mucho subir de peso. El mesomorfo es el que decimos que tiene una estructura pues equilibrada, por decirlo de alguna manera, que no es ni muy delgado ni tampoco es de contextura gruesa. Y el endomorfo es la persona que decimos que es de contextura gruesa y que más bien tiene como una predisposición a aumentar de peso y le cuesta bajar. Entonces, sí hay algunas corrientes por ahí que dicen que la distribución de macronutrientes debería ir dirigido en función de cuál es la estructura de cada persona. Incluso hay algunas medidas antropométricas que nos pueden ayudar a predecir qué tipo de cuerpo es el de cada quien. Entonces, lo que dice es que la persona ectomorfa debería de tener una ingesta de carbohidratos todavía mayor que la recomendación promedio, que la persona endomorfa más bien debería de consumir menos carbohidrato, más proteína,
Y la mesomorfa nuevamente es la que está como en el medio. Realmente ese tipo de guías yo no las he trabajado tanto, pero sí sé que existen. No he encontrado nivel de evidencia A, ¿verdad? Como les decía, pero sí, sí existen y yo sé que hay lugares que sí las trabajan. Muchas gracias, María Cristina. Nada más ahí como para comentarles, les envié duplicado el enlace, entonces nuevamente se envía el enlace de lo que es el certificado y el siguiente que es el de la evaluación. Tenemos una pregunta, bueno, por ahí teníamos una reacción de dedito arriba. Vamos con una consulta de Brian Miranda. ¿Qué porcentaje de carbos, grasa y proteínas recomienda utilizar para una persona que busca hipertrofia muscular? Ejemplo, de las calorías diarias, 50% de carbos, 30% grasa y un 20% de proteína. Ok, bueno, como les decía al inicio, si tenemos una persona que practica deporte, más bien prescribimos primero los macros y hasta después ajustamos requerimiento calórico. Em, Podríamos hacerlo de cualquiera de las dos formas, realmente. Podemos ver primero cuántas horas al día o por semana está entrenando y con base en eso ver gramos de carbohidratos, que eso ya nos va a hacer X aporte calórico. Después, con base en el peso, ver cuánto es el aporte proteico y terminar de ajustar la grasa, o sea, hacerlo de atrás para adelante. La otra forma sería calcular primero el requerimiento, que es la forma tradicional, hacer la tasa metabólica por Harris Benedict, como todos sabemos, agregar factor termogénico de los alimentos, agregar el factor de actividad y de ahí distribuir porcentualmente hablando. Em, si es una persona que anda buscando hipertrofia, sin importar el peso, o sea, sí, porque hay personas que buscan hipertrofia pero no quieren subir de peso, ¿verdad? O si ando buscando hipertrofia con ganancia de peso, por lo general, independientemente del orden en el que hagamos el cálculo, el carbohidrato va a quedar por encima del 50% todo el tiempo. La recomendación es desde un 40 hasta un 65. Si queremos aumento de peso, por lo general es del 50 para arriba. Y si vamos a competir, pues es del 65 o más, ¿verdad? La proteína es la que no existe un porcentaje del BET como tal, como si lo existen en personas promedio, ¿verdad? Porque la persona promedio se dice, proteína puede estar entre un 15 y un 25%, pero cuando hacemos el cálculo por kilo de peso, nos damos cuenta que ese 25% sigue sin ser suficiente, especialmente si estamos entrenando hipertrofia, que podemos llegar hasta 1,8 o 2 gramos por kilo de proteína. Entonces, de repente, al hacer ese cálculo de 1,8 gramos por kilo, eso termina siendo un 35% del BET, es decir, del valor energético total. Y por lo general, con dietas de hipertrofia, lo que nos queda bajito es la grasa, que es una de las cosas más difíciles de cumplir, porque por lo general todos los carbohidratos que a la gente le gustan vienen acompañados de grasa y todas las carnes que a la gente le gustan vienen acompañados de grasa. Entonces, em, ahí es un plan de alimentación que nos va a quedar alto en carbohidratos, alto en proteína y bajo en grasa. Entonces hay que andar buscando, bueno, hay fuentes de carbohidrato que les llaman limpios en la calle, ¿verdad? O sea, que son bajos en grasa y carnes lo más magras posibles. Pero sí, ya ahí habría que hacer números dependiendo de cada caso. Muy bien. Hay otra consulta, María Cristina, de Alison Ramírez. Ella indica, usted dijo que la creatina se debe utilizar mejor ejercicio de fuerza. No causa lo mismo en deportes de resistencia como triatlón o ciclismo. Ok, el deportista de resistencia siempre tiene un componente también hay entrenamiento de fuerza. Mientras está haciendo sus sesiones de fuerza, puede usarla. Bueno, realmente puede usarla siempre, pero
cuando está haciendo endurance, realmente no le va a sacar tanto el provecho y probablemente la va a terminar orinando en su mayoría. Em, entonces, digamos, sí se podría utilizar, puede que le ayude con la parte de la recuperación y que tenga menos dolor muscular y toda la cosa, pero el máximo provecho sí se le ha documentado que se le saca con entrenamiento de fuerza. Ok, por acá tenemos otra consulta de Jorge Pérez. Para alimentarse antes de una competencia de larga distancia, es recomendable ingerir alimentos bajos en grasa y proteínas e ingerir mayor carbohidratos. Sí, esos son los famosos microciclos. Uno puede hacer un microciclo precompetencia, prefogueo. em, de hecho, siempre se recomiendan hacer antes de un fogueo, precisamente para probar y ver cómo responde el atleta eventualmente ante una competición. Dependiendo del deporte, uno podría hacer un microciclo tal vez de una semana, si es por ejemplo una maratón, un triatlón, y ese microciclo, que es un plan de alimentación modificado durante esa semana, tiene niveles de macronutrientes distintos al periodo de entrenamiento regular. ¿Qué es lo que hacemos? Esos días hacemos una precarga de carbohidratos, que es lo que les enseñaba en el cuadro al inicio, y entonces se bajan el contenido de proteínas y se baja el contenido de grasas. La cantidad de calorías, el objetivo es que se mantenga, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es cambiar esa distribución y con eso aumentamos el chance de poder rellenar al máximo los músculos de glucógeno, ¿verdad? Entonces, eso sí se ha visto que puede ayudar a mejorar bastante el rendimiento en competencia. Y además de eso, la recuperación post competencia es completamente otra cosa. Según me han reportado ellos mismos, eh, si hacen precarga de carbohidratos, cuando terminan la carrera se siente completamente diferente y por lo general se recuperan mucho más rápido. Muy bien, María Cristina. Hay otra pregunta de Kenneth Brenes. Consulta, buenas noches. ¿Existe o conoce algún estudio sobre el agua de pipa y beneficios o efectividad como hidratante? Sí, sí se ha estudiado y sí se ha visto que efectivamente ayuda. Entonces, sí, si les gusta el agua de pipa, aprovechen, ¿eh? Obviamente, el contenido de electrolitos no es tan matemáticamente exacto como el de las bebidas deportivas que ya nos venden preparadas, ¿verdad? Pero sí, sí hay evidencia que nos dice que puede ayudar como parte de... Muy bien, ¿alguna otra consulta? Bueno, creo que si no hay más consultas para ir finalizando, nuevamente agradecerle a María Cristina por su tiempo, por este espacio tan enriquecedor. Perdón, adelante, Saúl. Yo tengo una pregunta, digamos, va más o menos así, que si consumir carbohidratos de absorción rápida o digamos que tengan un índice glucémico alto, que si eso afecta de forma negativa la resistencia. Digamos, consumirlo como una hora antes de hacer el ejercicio, digamos, si la persona es maratonista o así, que si eso le va a afectar, digamos, a la resistencia y que si, l- Le va a afectar en competición, me imagino. sí, en competición, Ah, ok. eso va a Eh, hacer que, digamos, que tenga como una fatiga, o sea, que la fatiga le llegue más rápido, por así decirlo. ajá, sí, sí, ya le entiendo. Em, el tema del timing es otro que está, ahorita es un boom, está siendo súper estudiado y realmente eso depende mucho
de cada atleta. Así como se entrena el cuerpo para el deporte, hay que entrenar también el intestino. Entonces, qué comer o qué no comer y cuánto tiempo antes de una competición, todo eso son cosas que hay que probar en las pretemporadas. Em, por lo general, no hacemos un tiempo de comida grande antes de una competencia. Justamente por eso es que hacemos el microciclo de una semana con la precarga de carbohidratos. Y justo el día de la competencia, por lo general se recomienda, si es temprano, por ejemplo, un desayuno liviano o una merienda más o menos una hora antes. Sí se recomienda que sean carbohidratos, en ese caso de alto índice glicémico, y esto con el objetivo de que se digieran y se absorban pues lo más rápido posible, porque sí, tiene todo el sentido del mundo y tiene toda la razón. Si comemos antes de competir, va a haber cierto gasto energético dirigido hacia la digestión y absorción de esos alimentos y que pueden alterar el rendimiento en competición. Entonces, ¿cuánto tiempo antes? Realmente eso es a tolerancia de cada persona y eso es algo que hay que vivir probando constantemente durante esos días de entrenamiento regular. Por lo general, con que se coma con una hora de diferencia ya no debería de ser problema. Sin embargo, siempre hay gente que sí tiene pues una digestión un poco más lenta, entonces de repente ocupa que sea hora y media o hasta 2 horas antes, pero hay que probarlo en cada quien. Ahora, los geles o, bueno, estos productos que les mostré acá, estos, ¿verdad? Realmente se recomiendan más para ya el momento de competición. Para antes de la competencia, sí se recomienda consumir alimentos como tal. Nuevamente, bajo en grasa, bajo en proteína, alto en carbohidratos y ojalá justo antes de la competencia, carbohidratos de alto índice glicémico, eso sí. ¿Alguna otra consulta? María Cristina, Edward Arias consulta si los preentrenos son recomendables para el atleta. Los famosos preentrenos, por lo general son una mezcla de todo lo que se le ocurre al creativo que haga el producto. Em, Casi siempre vienen con una buena dosis de cafeína, con una buena dosis de taurina, antioxidantes, a veces del mismo café, a veces de té verde o de algunas otras flores o plantas. Ay, ellos son increíbles. Y también a veces con aminoácidos. Los aminos como tales, ya los volví a revisar. Hace como un año, este mismo instituto australiano los tenía en categoría B. Ahora volví a revisar y los pasaron a categoría C. Entonces los aminos, pues ahora sí podemos decir, no, la evidencia no los respalda. Y los preentrenos, tenemos un tema. Bueno, los antioxidantes todo bien, realmente antioxidantes siempre nos van a hacer bien, pero con las dosis de taurina y de cafeína que traen estos productos, podemos irritar muchísimo el sistema nervioso. Eh, bueno, si alguno de ustedes lo ha probado, me imagino que han notado la diferencia en el estado de ánimo y la energía y todo, es una locura eso. Y además de eso, recuerden que este tipo de sustancias genera tolerancia. Entonces, lo último que queremos es que nuestro atleta quede dependiendo de X o Y sustancia, ¿verdad? Para poder rendir. Entonces, realmente, al menos a mi opinión, yo diría mejor evitarlos. Em, a menos de que ya sea como un suplemento ya de cafeína, de X dosis específica para competir, pues ahí todo bien. Pero así como estas mezclas que venden, someter como el sistema nervioso de forma recurrente a eso no es tan recomendable. Y además de eso, los preentrenos son los tipos de suplementos que han sido famosos por resultar con contaminación cruzada. Entonces, otra vez, otro riesgo extra que corremos ahí de dopaje involuntario. Entonces, si pueden evitarlos, mejor. Bien, ¿alguna otra consulta?
Creo que ahora sí estamos. Bueno, entonces, muchas gracias para todas las personas que estuvieron hoy acá participando y nuevamente las gracias a María Cristina por su tiempo, por el espacio. Recuerden que la próxima semana nos vemos con la última charla que María Cristina nos va a ofrecer específicamente con el tema. Ya les doy el nombre completo del tema. Por acá lo tengo, ahora sí. Con la última charla que se denomina charla sobre alimentación en la persona que padece enfermedades crónicas no transmisibles y recuerden que va a ser el próximo martes eh, igual a las 7 de la noche. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Recuerden hacer el llenado de los formularios y María Cristina, que pase muy buenas noches y muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias. Gracias igualmente y muchas gracias a todos por su asistencia. Espero que les haya sido de provecho y pues para todo el que quiera, nos vemos la próxima semana. Muy bien, bueno, Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. buenas noches. Eduardo todavía está por ahí.